Buenos días a todos. Estamos recansados. Se hizo tarde la feria ayer, ¿eh? Pero hermoso tiempo, seguimos disfrutando del campamento, seguimos disfrutando de los juegos, seguimos disfrutando de cada actividad que podemos hacer juntos y también especialmente también gracias por la alabanza, de verdad un hermoso tiempo de poder cada mañana también alabar a Dios y preparar nuestros corazones para este tiempo especial de poder seguir estudiando la palabra de Dios. Pero así que bueno, queremos seguir con el tema de esta semana. Queremos seguir hablando de la vida de José, queremos seguir observando diferentes áreas, diferentes aspectos de la vida de José, que para que pueda ser de ánimo para la vida tuya y para la vida mía, para que podamos reforzar ese concepto de que creer, confiar, creer en Dios, que nada es imposible para Dios. Y en esta mañana lo que queremos ver en la vida de José. ¿Estamos listos? Ok, no hay problema. En esta mañana lo que queremos seguir viendo en la vida de José es otro aspecto. El primer día vimos que Dios rescata. Vimos a través de la vida de José cómo Dios en diferentes momentos de la vida de José fue y lo rescató. Lo rescató porque tenía un propósito especial para su vida. Ayer estuvimos viendo justamente el propósito, que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, que Dios no solo nos salva, no solo nos da vida eterna, sino que somos ese poema individual, único que Dios está escribiendo con mi vida y con tu vida. De que de ese rompecabezas del mundo, de la historia de la vida, cada uno de nosotros es una pieza especial, única, hecha por Dios, para que cada uno podamos encajar, para que cada uno podamos cumplir ese propósito y plan que Dios tiene para nuestra vida. Pero hoy lo que queremos ver... Agarra, a ver. Sí, no. No, sí, no. Bueno, seguimos en pausa. Lo que queremos ver hoy es que Dios te protege y te guía. Que Dios en todo momento te guía y te protege. Y vamos a ver diferentes momentos de vuelta de la historia de José y ver cómo Dios, en la vida de José, en cada detalle, en cada momento de su vida, de esos sub y bajas, de esa montaña rusa que estamos viendo en la vida de él, que Dios en todo momento lo protegió y lo guió. Porque de vuelta, como vimos, y eso también vamos a terminar viendo mañana, es porque Dios al final siempre nos va a exaltar. Porque al final siempre Dios te quiere usar y me quiere usar, como lo usó a José, para transformar este mundo, para tener un impacto impresionante en este mundo. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, si no sigo, porque ahora necesito mostrar una foto, si no, no pasa nada. Bueno, esto era, ya lo hablé, esto de que Dios te guía, te protege, como que Cristo como nuestro buen pastor, que cada uno de nosotros somos esas ovejitas, que también es un cuadro hermoso que vemos en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús, nuestro pastor, que te cuida, que te guía, que está ahí para protegerte, porque quiere lo mejor para vos. Y quiero... ¿Me avanzás una? ¿Verdad? Quiero contarles de una historia que nos pasó en Argentina. Antes de estar sirviendo en el Reino Unido, nosotros estábamos sirviendo en Argentina, como en un momento les comenté, y nos encontramos en una situación donde realmente experimentamos y vivimos la protección y la guía de Dios. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan que hace un par de años hubo esos 2 años en la historia del mundo que fueron rarísimos, llamado COVID, que de repente toda nuestra vida cambió. Ahora esta foto se hizo allá en Argentina. Yo estaba a cargo de ese programa bilingüe de alumnos de diferentes países que vienen a Argentina para la vida, para estudiar español y chicos que hablan inglés o alemán que vienen a Argentina para estudiar la Biblia.
Y bueno, nosotros siempre en marzo, después los campamentos en verano, enero, febrero en Argentina son los campamentos, hacemos siempre un viaje misionero. En el marzo 2020 nos tocó, teníamos planificado ir a Chile. Entonces eso fue todo todavía antes de COVID, antes que arrancó la pandemia. Así que ahí, bueno, esa es la foto con el micro, que nos fuimos con el grupo, nos fuimos para Chile, salimos, parecía todo bien, fue todo un tema, todo el viaje empezó con muchos problemas. El micro era como un viaje de 20, 30 horas ahí en micro, cruzando ahí la costillera, las montañas ahí por Mendoza, después bajar para Chile, ir a Santiago de Chile, la ciudad allá en Chile. Y bueno, varias veces se nos rompió el micro, estamos esperando, tuvieron que cambiar, arreglar el micro, después llegamos a la frontera, a las 12 de la noche, estamos en medio de la nada, ahí en la frontera de Chile, entre Argentina y Chile, y estamos esperando para cruzar, tenemos que pasar ahí por la aduana, por migraciones, y el micro está de un lado, nosotros ya pasamos del otro lado, el micro todavía estaba en Argentina, nosotros estábamos del otro lado ya en Chile, y después le faltaba un papel. Así que el micro ni pudo pasar, nosotros tuvimos que sacar todas las valijas, y bueno, era las 12 de la noche, tuvimos que organizar un micro que venga de Santiago de Chile a buscarnos, y después no sé si vieron una foto, hay una bajada ahí de la calle ahí, cuando lamentablemente me olvidé de poner una foto, hay una bajada, porque estás en las montañas ahí en el cruce entre Argentina y Chile, y después hay una calle que se llama El Caracol, la bajada del Caracol. Y si vos la ves la foto, es empinadísimo y es una calle que va así con curvas, va bajando. Capaz si estuvieron en las montañas eso lo conocen también. Pero eran las 12 de la noche y el chofer del micro, yo estaba sentado al lado de él, iba manejando, era peligrosísimo. Si él le pifeaba un poquitito la calle, nos íbamos ahí al precipicio, nos moríamos todos. Pero se estaba durmiendo, estaba ahí cabeceando ahí mientras iba bajando, así que yo también me estaba durmiendo, pero tratando de hablarle para que no se duerma, orando para que Dios mande todos los ángeles posibles para que nos proteja. Pero bueno, fue todo un tema esa semana, y de repente empiezan a llegar las noticias de la pandemia, que el mundo se está cerrando, Nosotros estábamos con, no me acuerdo, 30, 35 extranjeros, de diferentes países de Europa, Estados Unidos, en otro país que era Chile, y de repente todas las fronteras se iban cerrando, los aeropuertos se iban cerrando, así que bueno, fue todo un tema y nosotros estamos ahí en Chile. ¿Qué hacemos? Entonces, estamos ahí en esos momentos cuando ya no sabés qué hacer, cuando ya no sabés para dónde ir, cuando lo único que podés hacer es, no entiendo lo que está pasando en este mundo, pero Dios ayúdame. Tengo todos estos chicos que estoy encargado, que no sé cómo hacer, que tenemos que volver a Argentina, que tenemos que cruzar la frontera. ¿Y qué pasa si nos quedamos varados acá en Chile? ¿Qué hacemos si nos quedamos con todos estos extranjeros acá? Bueno, Dios hizo milagros. Después en un momento tomamos la decisión de cancelar el viaje o salir antes. Íbamos a salir un sábado o un domingo, finalmente salimos un jueves o un viernes. Y ahí, esa foto ahí arriba a la izquierda es cuando empezamos a volver. Pero como era en el tiempo de la pandemia, cada 5 minutos era nueva información. De repente se empezaron a cerrar todas las cosas. Nosotros estamos ahí en camino. Gracias a Dios logramos cruzar la frontera, pero uno o 2 días después cerraron la frontera entre Chile y Argentina. Si eso hubiera pasado, nosotros no podíamos volver, no podíamos cruzar, nos hubiéramos quedado en Chile con un montón de gente, extranjeros, no sabiendo dónde quedarnos. Pero bueno, Dios ahí, gracias a Dios, nos guió, nos protegió, que pudimos cruzar la frontera. Pero después, ¿qué pasó? Después en Argentina empezaron a cerrar todos los aeropuertos. Empezaron a prohibir la circulación de vehículos, cada uno se tuvo que encerrar en su casa, no podíamos salir. Nosotros ahí estábamos en el micro, llegando a Monte, ahí a Palabra de Vida. En un principio no nos querían dejar entrar al pueblo, porque el intendente decía, ¿cómo van a venir? Ustedes que vienen del extranjero van a traer el COVID acá al pueblo y se van a morir medio pueblo, entonces nos querían prohibir que nosotros podamos volver. Pero para todos nosotros era nuestra casa, era nuestro hogar, los chicos tenían todas sus cosas ahí. Así que igual después, no sé, dieron un permiso especial, llegamos, y bueno, esas situaciones al principio cuando no estábamos acostumbrados, parecíamos leprosos porque llegamos y estaban todos, ustedes no nos toquen, no se nos acerquen, están viniendo de Chile, están viniendo de extranjero, ustedes traen ese virus, así que no se acerquen. Y de repente estábamos todos encerrados, nos pusieron todos en, ¿cómo es? Hoy se me fue la palabra. En cuarentena, gracias. Estoy tan traumatizado de esa palabra que la trato de negar, esa palabra en mi vocabulario. Pero estamos ahí, todos encerrados en cuarentena.
Y bueno, fue todo un tema como Dios hizo milagros y milagros y milagros para poder sacar a la gente. A veces a la madrugada, a las 3 de la mañana, teníamos que sacar a los chicos, porque en sí no se podía estar en la calle, pero ya no había vuelos, entonces las embajadas tenían vuelos especiales para sacar a la gente y devolverlos a su país, pero no podía estar en la calle, entonces a las 3 de la mañana, de madrugada, había que sacar a los chicos, llevarlos a la ruta al aeropuerto, con la esperanza era dejarlos ahí y después arreglate, con la esperanza que puedan volver. Así que bueno, fue todo un tema, pero bueno, gracias a Dios logramos que cada uno pueda volver a su casa. Y no sé, esa foto acá a la derecha abajo se ve, no se ve tan bien, pero yo todavía estaba en cuarentena. Ahí empezó el tema del Zoom, no sé si se acuerdan. De repente explotó todo eso, todos los chicos estaban ahí en cuarentena, yo no podía estar en la propiedad, estaba en mi casa, tuve que despedirme así de los chicos. Así que bueno, fue toda una situación difícil, pero que cada día cambiaba la situación. Pero bueno, vimos la protección de Dios. Vimos cómo Dios nos guió en cada momento, cómo Dios nos liberó, y aunque había tantas cosas que no sabíamos qué hacer ni para dónde ir, Dios estaba ahí y Dios nos ayudó. Quiero seguir contándote sobre la vida de Isobel Kuhn. Y después te voy a decir por qué, también porque te quiero compartir con ellos, de ellos o de ella más que nada. Porque ella dijo una frase que después cuando te cuente la historia de ella, te voy a leer una frase que fue de mucha bendición también para nuestra vida, como familia, en momentos críticos, en momentos muy difíciles en nuestra vida, en el ministerio, de momentos también que no sabíamos para dónde ir, momentos que no sabíamos a dónde ser, que también estamos varados, encerrados en un país sin poder salir, que después también les voy a rápido contar. Dios trajo una frase que esta mujer dijo que nos fue de muchísima bendición. Y quiero rápidamente contarte su historia y después leerte la frase, y espero también que pueda ser de bendición para tu vida. Para que podamos entender que no importa la situación que estemos, que no importa cuán desesperante sea la situación, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí para protegernos y para guiarnos. Ahora, Isobel Kuhn, esta mujer y el esposo, ellos fueron misioneros, son de Canadá, y fueron misioneros a la China y después también a Tailandia. Después de un tiempo de profundas dudas sobre la fe, Dios de repente, ella cambió su vida y ella de repente se dio cuenta, después de tener tantas dudas si la fe de verdad era verdad, en un momento hizo el clic y ahí con pasión y convicción abrazó la fe cristiana. Después junto con su esposo John, dedicaron su vida al pueblo Lisu, que se llama, que es un pueblo ahí en las montañas de China, donde empezaron a tratar, a evangelizar, a traducir la Biblia, a ayudar a esta gente para que ellos puedan escuchar también de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero no fue un camino fácil tampoco para ella. Enfrentó el choque cultural, la pobreza, enfermedades, barreras del idioma, parece ser también en ese tiempo, la separación dolorosa de los hijos debido a las reglas de la misión, que a veces se separaban porque los chicos tenían que, para ir a la escuela, se quedaban en otros países, entonces las familias misioneras se separaban. Tiempos difíciles. También vivió pérdidas personales, un aborto espontáneo en medio de una inundación, fue testigo de guerras, agitación política, expulsión de los misioneros de China cuando llegó el comunismo. Así que bueno, un montón de situaciones que bueno, no fue una vida fácil. No fue una vida por una familia que dedicó la vida al Señor para servirlos como misioneros, pero con muchas situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué? Su fe nunca se debilitó, sino es más, se fortaleció. Mientras iban traduciendo la Biblia, plantando iglesias y discipulando líderes, Dios usó a esta pareja para ser un instrumento clave para crear y fundar y empezar la iglesia ya entre el pueblo de los Lisu. Y aún al fin de su vida, después de servir durante tantos años fielmente al Señor, vos decís, bueno, Dios, ya está, Dios recompensala, hacer el bien. Pero ¿sabes qué? Al final, ya de grande, fue diagnosticada con cáncer. Pero aún en ese tiempo no paró, siguió y escribió un montón de libros, historias honestas, llenas de luchas y perseverancia y confianza en el Señor, como una mujer que constantemente demostró que aún en las dificultades, confió en el Señor. Y así es cuando ella, entendiendo un poquitito todo ese contexto, esa vida que ella tiene, cobra totalmente. ¿Me puedes seguir? ¿O puedo yo? ¿Funciona ahora? Ahí está. Ella escribe esta frase y dice, he comprobado
que si avanzamos todo lo que podemos, Dios a menudo nos abre el resto del camino. Y de vuelta, les leí la historia para que entendamos que es una mujer que experimentó un montón de cosas, que creo que tiene autoridad o cambia totalmente cuando una mujer así dice una frase como tal. He comprobado que si avanzamos todo lo que podemos, Dios a menudo nos abre el resto del camino. Y yo estoy convencido de esta verdad, que nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, lo que está en nuestras manos en general en la vida. Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que esforzarnos de la mayor manera para lograr lo que Dios puso en nuestros caminos. Y Dios siempre va a hacer el resto. Finalmente siempre no lo podemos hacer solos, siempre es en dependencia del Señor, pero yo tengo que hacer todo lo que puedo. Porque eso también es lo que Pablo nos dice en Colosenses 1, 28 y 29. Él ahí dice que él se esforzó hasta la muerte. Se esforzó hasta la muerte, hizo todo lo posible para lograr predicar el Evangelio, para plantar y fundar iglesias alrededor de todo el mundo. Finalmente fue la obra de Dios, sí. El crecimiento lo da Dios, sí. Pero yo tengo que cegar, yo tengo que sembrar, yo tengo que regar. Si no, no va a funcionar. No porque Dios no puede, no, porque Dios así lo decidió. Y si ve la vida de Pablo en la Biblia, es un esfuerzo constante confiando en el poder de Dios. Y te pregunto, ¿cuántas veces tal vez vos misma te has encontrado en una situación desesperante, sin salida, sin esperanza? Clamabas a Dios, o estás clamando a Dios y sentís que Dios no te responde. Sentís que decís, Dios, ¿a dónde estás? ¿Por qué no me respondés? Me siento solo, siento que te olvidaste de mí. Nadie me entiende. Tal vez te sentís en un pozo oscuro, ya no ves la luz, no ves salida, te sentís atrapado, atrapada. Parece como que estás en ese túnel, ¿sí? que no hay salida, estás solo, todo solo, oscuridad. Y corres y te esforzás y parece que nunca salís y que nunca se termina. Sentís que nadie te entiende, que todos te dejaron, que todos te defraudaron. Déjame leerte en el Salmo 13. En el Salmo 13 David expresa, eso creo que es lo hermoso de los salmos, cuando lees los salmos, porque en los salmos vemos personas reales que justamente expresan esos sentimientos en forma de oración. Y en el Salmo 13, si quieren lo pueden abrir, lo pueden buscar en sus Biblias, David está siendo perseguido por Saúl. Sentía la presión y el miedo de la muerte. Estaba escapándose del rey que lo quería matar. Pero Dios, yo soy el ungido, me ungiste para ser el próximo rey de Israel, pero estoy siendo perseguido con temor a la muerte. ¿Qué está pasando, Señor? No entiendo. ¿Por qué? Y dice en el Salmo 13, dice David, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia mi alma, con tristeza mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno para conmigo. David mismo ahora lo que está expresando, se está sintiendo como que Dios se hubiera olvidado de él. Se sentía como que el favor de Dios se había apartado de él. Cada día experimentaba esa depresión profunda en su alma y sufría esa humillación constante de estar del lado de la derrota. Situaciones que creo que constantemente todos nos encontramos muchas veces. Muchas veces que llegamos al fin de nuestra fuerza, de nuestra energía, que ya no tenemos motivación, ya no tenemos alegría, ya no sabemos para dónde ir. Gracias. Esta fue una situación que pasó en mayo-junio 2022.
Los chicos ahí estaban un poquito más jovencitos, nosotros también. Pero en agosto 2022 estamos en Estados Unidos en el tiempo de transición de Argentina, cuando dejamos Argentina para mudarnos para Escocia, para liderar ahí el ministerio en el Reino Unido. Y de la manera que lo planificamos es dejamos a Argentina, fuimos a Estados Unidos para terminar de levantar sustento, que necesitamos un poco más, la vida un poquito más cara en Escocia que en Argentina, así que fuimos para eso, conferencias. Y también decidimos aplicar a la visa, según lo que habíamos averiguado, podíamos aplicar para la visa para el Reino Unido estando en Estados Unidos. Así que bueno, fuimos. Estábamos ahí en Estados Unidos, salió todo bien, todo feliz, hicimos la aplicación para la visa, calculamos los tiempos, obviamente nosotros también estamos con una visa en Estados Unidos, nosotros hasta mitad de julio podíamos estar legalmente en Estados Unidos, después teníamos que dejar por temas de visa. Entonces aplicamos calculamos los tiempos, más o menos cuánto tiempo para hasta que den una respuesta por la visa, todo para que funcione y podamos hacer todo lo que queríamos hacer de la manera que se debe hacer. Así que bueno, eso fue, estamos todos felices, contentos, vamos, enviamos nuestros pasaportes a la embajada del Reino Unido en Nueva York, ya habíamos hecho toda la aplicación para la visa, entonces después era solo esperar 2-3 semanas hasta que nos devuelven los pasaportes y obviamente orando, confiando en el Señor que nos iban a aprobar la visa y podamos avanzar con el proyecto que teníamos. Pero bueno, eso fue, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue fin de mayo, principio de junio, y supuestamente para fin de junio ya nos tenían que mandar de vuelta los pasaportes. Pero los pasaportes no llegaban. Llegó fin de junio y los pasaportes no llegaban. Nosotros ya habíamos comprado los pasajes para principios de julio, entonces ¿qué decíamos? ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar la fecha, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué? El único pasaporte que llegó después a principios de julio fue mi pasaporte, que en sí fue el más importante, donde decía que la visa fue aprobada. Eso fue lo único que Dios nos mandó. Nos envió mi pasaporte. En ese tiempo, bueno, un montón de cosas, Dios, no tengo tiempo para contar todo, pero hizo un montón de milagros confirmando, ya haciendo en claro que Dios nos iba a llevar allí, pero capaz en otros tiempos. Yo tenía mi pasaporte, pero Pri y los chicos no tenían su pasaporte. Después, sin los pasaportes, estás en otro país, no podés dejar el país, estás varado ahí y no podés salir. Nosotros a mitad de julio íbamos a quedar ilegales, pero no queríamos, estábamos haciendo todo lo posible para poder evitarlo. Después de repente nos avisan de UPS que nos devolvieron los pasaportes, que se perdió el pasaporte de Felipe. No lo podía encontrar, no sabían dónde estaban. Y de vuelta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos sin un pasaporte en otro país? Dios, ¿qué está pasando? No sabemos qué hacer. Y después llamamos a la embajada, un montón de temas. Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Desesperados, viviendo en otro país, sin familia. Gracias a Dios. Después de ahí, Dios proveyó vehículo, Dios proveyó una familia que nos estaba hospedando, que nos pudimos quedar todo el tiempo necesario. Pero ahí desesperados. Después la UPS dijo, se perdió el pasaporte de Felipe. Eso implicaba que teníamos que hacer un pasaporte provisorio en la embajada en Atlanta, Suiza, para ir a Suiza y después ir a Escocia. Bueno, era todo un lío. Después, los pasaportes de los chicos no llegaban. Cancelamos los vuelos. Finalmente, para hacer la historia larga, corta, recién a fin de agosto, llegaron los pasaportes de Pri y de las nenas. Pero ya obviamente fue todo un tema que después nos causó un montón de otras consecuencias con nuestra visa en Estados Unidos. Pero bueno, Dios estando en control de todas esas situaciones. De repente, de la nada, yo ya habíamos aplicado para hacer un pasaporte provisorio para Felipe, yo estaba delante de la policía para buscar un documento que decía, bueno, legalmente que habíamos perdido el pasaporte de Felipe para después aplicar uno nuevo. Ella estaba ahí a la policía para ir a buscar ese documento, me llama Pri y me dice, no sabes no puedes creer lo que pasó. De la nada, a principios de agosto, había llegado el pasaporte de Felipe, estaba en el buzón de la familia donde estábamos viviendo. Hasta el día de hoy no sabemos cómo llegó ahí, pero bueno, Dios de alguna manera hizo posible lo imposible. Pero bueno, ¿qué te quiero decir de ahí? Fueron tiempos sinceramente difíciles. Cuando estás encerrado, cuando por eso no podés salir, estás atrapado, todo está fuera de tu control y decís, Dios, ¿hasta cuándo? Era casi cada día levantarnos y era del Señor, ¿hasta cuándo? Y ahí fue cuando leímos esa frase de Isabel Kuhn también, que fue de mucho ánimo.
No importa, haz todo lo que puedas. Dios después va a hacer el resto. No te preocupes. Yo estoy en control de la situación. Y bueno, así se encontraba también José en situaciones muy difíciles, diferentes momentos de su vida, donde Dios estaba con él, protegiéndolo y guiándole. ¿Y sabes qué? Dios está cuando te maltratan. Vamos a ver ahora en la vida de José que Dios está con vos, está conmigo, estuvo con José en los momentos difíciles de su vida cuando lo maltrataron. Tal vez te acordás ahí de la historia, como empezamos, cuando empezamos ahí hablando de la historia cuando José va a visitar a sus hermanos. Ellos lo ven de lejos y después lo tiran en esa cisterna. De repente José se encuentra en esa cisterna vacía, sin agua, enfrentando la muerte, siendo entregado por sus propios hermanos, víctima de su odio, de su abuso, de su maltrato, abandono físico y emocional. ¿Y sabéis lo que es lo peor? Le voy a leer un versículo de Génesis 42, 21, que eso fue una situación que casi pasó 20 años después, en el reencuentro de los hermanos. Ellos dicen una frase, hacen un comentario a donde ellos recuerdan ese momento cuando habían dejado a su hermano en esa cisterna, en ese pozo. Y ellos dicen en Génesis 42, 21, dice, y hablando entre ellos, cuando estaban ahí todavía José no se había revelado, cuando José empezó a meter un poquito de presión cuando fueron a comprar comida, dice, ellos dijeron, es obvio, 20 años después, estamos hablando, esta frase fue dicha 20 años después, dicen, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Ellos están diciendo, ellos lo vieron ahí, él estaba en el pozo y estaba gritando, ayúdenme, sálvenme, ¿qué están haciendo conmigo? ¿Y qué dice? Pero no quisimos escucharlo, no les importó. Es más, el texto en Génesis 37 dice, después, versículo 25 dice, después que lo dejaron en la cisterna y se sentaron a comer pan, dice la Biblia. Lo dejaron ahí, él a los gritos, rogándole para que tenga misericordia, pero no les importó. Fueron, como que si no hubiera pasado nada, fueron a comer. Pero la conciencia del mal que hicieron, nunca dejó de acusarles. Y mira, quiero decirte, paréntesis, decirte algo, que nunca te olvides que el pecado siempre te va a acusar. Tu conciencia nunca estará tranquila de cosas malas que has hecho. Aunque trates de callarla, aunque trates de buscar excusas o lo que sea, nunca vas a poder callar a tu conciencia de cosas malas que has hecho si no buscas el perdón, hasta que no encuentres el perdón. Las malas decisiones, los pecados encubiertos, cuentas no arregladas, siempre serán una carga, siempre serán un lazo para tu vida. Siempre te van a esclavizar, porque eso es lo que el diablo quiere. Siempre quiere. Mientras que no pidas perdón por tus pecados, siempre te va el pecado y el diablo te va a esclavizar y destruir. Porque sabes que solo Cristo nos puede dar libertad. Solo, como venimos hablando todos estos días, solo su perdón por su sangre derramada en la cruz te puede hacer libre. Solo Él te puede liberar de la culpa. Tal vez ciertas consecuencias de decisiones que has tomado van a quedar. Los recuerdos no se borrarán. Pero ¿sabes qué? Cuando buscas el perdón, cuando le pedís perdón a Cristo, cuando le pedís perdón a Dios, serás libre de la acusación del pecado. Porque el único que te puede acusar y castigar es Dios. Pero Él decidió no hacerlo. Él decidió perdonarte. Pero ¿sabes qué? La historia sigue ahí. José sigue en el pozo. Sigue atrapado ahí en el pozo y de repente, ahí en Génesis de vuelta 37, 25 al 28, los hermanos se dan cuenta, en vez de matarlo, es nuestro hermano, ¿por qué no lo vendemos a los medianitas? ¿Por qué no lo sacamos y por lo menos lo matamos? Porque finalmente
es nuestro hermano. Pero ¿sabes qué? No te olvides la situación que estamos viviendo. José estaba en el pozo, de repente vienen los hermanos y le tiran capaz la soga, ven y salí. Qué buena. Imagínate lo que sintió en ese momento José. Se arrepintieron, cambiaron de opinión. No, nada que ver. Esos sub y bajas emocionales que vivió José en ese momento habrán sido terribles, porque de repente desde el pozo se encuentra como esclavo de esos medianitas yendo para Egipto. Pero ¿sabes qué? José fue traicionado, pero no abandonado. Y a veces los peores momentos son el inicio de los mejores planes de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. A veces los peores momentos son el inicio de los mejores planes de Dios. No porque Dios lo quiere, no es porque tal vez de todas maneras es lo que Dios era el plan de Dios, pero Dios, como vemos viendo en todos estos diferentes pasajes, que Dios puede transformar cada cosa, cada maldad para el bien. José no estaba solo, tenía 17 años, vendido, solo, en otro país, pero no estaba solo porque Dios estaba con él. Y constantemente José da testimonio de eso. Y ¿sabes? Mira lo que dijo Spurgeon. Dijo, Dios nunca permite que su hijo pase por la prisión sin un propósito. Incluso en el calabozo, José fue el favorito de Dios. Dios siempre está con vos. Aunque estés ahí en el pozo, aunque estés en la oscuridad, aunque te sientas como David ahí perdido, que Dios no está escuchando, no te preocupes, no te desesperes, Dios está con vos, aún cuando te maltratan. Y constantemente José, después, como los versículos que vimos ahí en Génesis 45, no lo voy a leer ahora, pero dice, no importa, ustedes trataron de hacerme el mal, pero Dios lo usó para bien, porque Dios está en control, Dios es soberano, Dios me protegió, Dios me envió acá porque eso era parte de su plan y Dios usó la maldad que ustedes querían hacerme, lo usó para ese plan mayor que tenía para mi vida y para el mundo. No sé lo que has sufrido sinceramente, no sé lo que estás viviendo, el maltrato tal vez que has experimentado, tal vez has pasado situaciones y parecidas o similares a José. Pero algo sí quiero que sepas, o que estés seguro de. No sé el por qué, no te puedo explicar el por qué, pero lo que sí sé es que Dios está presente en tu sufrimiento. Que Dios está en control, más allá de cada situación. Dios está ahí con su amor. Dios nunca es el que causa el pecado, nunca. Siempre todo lo bueno viene de Dios, nunca la maldad viene de Dios. Pero Dios aún en la maldad del hombre, del pecado, Dios está ahí presente. Porque Dios no lo protegió del sufrimiento a José, sino en el sufrimiento lo protegió. No lo protegió del sufrimiento, sino que lo protegió en el sufrimiento, mientras pasaba en el sufrimiento. Dios lo guió mientras atravesaba las dificultades y el maltrato. Y eso tenemos que aprender. El ser cristiano no es que todo va a estar bien, que todo va a estar lindo, que todo va a estar bien, vamos a tener paz y vamos a prosperar en todos nuestros caminos. No, la vida va a seguir así. Pero el punto es que en esos momentos, como José, podamos perseverar en las dificultades que estamos pasando. Creyendo de vuelta en el Dios que puede hacer posible lo imposible. Pero no solo eso. No solo Dios está con nosotros en el maltrato, sino Dios también está con nosotros. ¿Me seguís una? Bueno, la próxima es que Dios está cuando sos tentado. Génesis 39. Capaz se acuerdan también de ahí de la historia, de la situación. Es un hermoso ejemplo de una persona que sí logró no caer en la tentación. José nos da ese hermoso ejemplo de lo que implica, cómo debemos actuar cuando la tentación llega a nuestra vida, cuando el diablo o el mundo, lo que sea, nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar al punto para que pequemos, para que hagamos cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Para que hagamos cosas
que vayan en contra de la santidad de Dios. Porque Dios nos creó para tener una relación íntima con Él. Pero el diablo constantemente lo que trata de hacer es interrumpir esa relación, es destruir esa relación. ¿Y cómo lo hace? A través del pecado. Porque cuando hay pecado en nuestras vidas, entonces ahí cuando esa relación empieza a ponerse difícil, y porque nos alejamos de Dios. Y una vez que nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fuente, perdemos poder. Pero veamos simplemente rápido la historia entre José y la tentación de la esposa de Potifar. Capaz se acuerdan, después de que cuando José fue vendido, llegó a Egipto, y después ahí vino Potifar, que estaba encargado de la guardia del faraón, así que una persona muy importante, lo compró como esclavo. Lo puso a cargo de todas las cosas de la casa, y Dios lo hacía prosperar a José. Y Potifar le confió todas las cosas. Tenía toda la libertad José. Y de repente, parece que Potifar no estaba, y la esposa ahí de Potifar empezó a tentar a José. Dice la Biblia que José era de buen parecer, parecía que era un chico guapo. Y la mujer, no sé por qué razón, le gustó José, y empezó a tentarlo. Vení a dormir conmigo, vení a dormir conmigo, vení a dormir conmigo. Pero la historia nos dice ahí en Génesis 39, si quieren abrir ahí en Génesis 39, dice, mientras ella trataba de convencerlo para que duerma con él, ¿qué fue la reacción de José? ¿Qué es lo que dijo José? ¿Cómo reaccionó José cuando llegó la tentación a su vida? Génesis 39, versículos 8 y 9 dice, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Pero la Biblia sigue diciendo que ella siguió insistiendo. Y en el versículo 12 dice, entonces, una vez más cuando ella le dice, duerme conmigo, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, simplemente rápidamente analicemos cómo José actuó. Y podamos aprender también cuando la tentación llega a nuestras vidas para pecar contra Dios, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, ¿para qué? Para que podamos seguir viviendo en integridad, para que podamos vivir una vida íntegra, una vida sin pecado, sin maldad, que sea una vida que agrade a Dios. Y él dice, en primer lugar, él no jugó, no coqueteó, no dio lugar a nada en el trato con la esposa de su jefe. Siempre mantuvo la distancia. Y esto se aplica no simplemente a pecados de inmoralidad o en el ámbito de lo sexual, sino en general. No juegues con el pecado, no importa lo que es. A distancia, mantener el pecado a distancia. No intentes. Porque el diablo siempre te quiere tentar, siempre te quiere demostrar algo, te va a mentir, como el padre de la mentira, te va a mostrar un cuadro de algo que no es. Te lo va a vender de una manera que parece hermoso, pero después las consecuencias pagan mal. Ni empieces, José no jugó. No juegues con el pecado. Evaluó el costo. Él era consciente de las responsabilidades que tenía. Él sabía si iba a cometer ese pecado, iba a perder todo. Iba a perder su trabajo, iba a perder las responsabilidades que tenía. Todo estaba en juego. Pero no solo eso, sino también iba a perder su integridad. Porque en sí él perdió su trabajo, perdió todo lo que tenía. Pero lo que no perdió fue la integridad. Porque eso dependía de él. Él era consciente que la mujer de Potifar no le pertenecía a él, le pertenecía a Potifar, entonces algo que no me pertenece no lo toco. No tenía ningún derecho sobre ella. A distancia, lo que no me pertenece no se toca en todos los ámbitos de la vida. Después también lo que dijo fue claro, pecado es pecado. Cuando él dice, no, esto es pecado, entonces lo nombró como pecado. Entonces cuidémonos
de no transformar y buscar excusas. No, esto no es tan grave, no, este pecado, no, esto no es un pecado, esto simplemente no es tan malo. No, cuando es pecado, punto. Estamos pecando contra Dios. Semejante maldad, dijo. Pecado sexual es una enorme maldad, dijo José. No dio excusas para justificar al pecado, sino lo nombró como es, pecado. Y después también fue muy claro en que si yo hago este pecado, le dijo a la esposa de Potifar, voy a pecar contra Dios, mi Dios. No quiero ofender a mi Dios. No quiero ofender a mi Dios, porque lo amo, porque hizo tanto por mí. No quiero ofenderlo. Y después, en el momento una vez ella seguía, la tentación seguía, no es que la tentación desapareció. Pero ¿qué pasó? Él, al final, huyó. Tomó la decisión y dijo que no. Se fue, salió corriendo. Entonces siempre cuando la tentación está ahí, lo que debemos hacer es huir, es irnos. De vuelta, no jugar. Y siempre íntegro. Eso es lo que vemos en la vida de José. ¿Sabes qué? En la Biblia encontramos también otros ejemplos. Encontramos también ejemplos de grandes hombres de Dios que cayeron en la tentación, como David, Adán, Eva, Salomón, Pedro, otras personas que cayeron. Pero también vemos muchos, como José, como Daniel, como Jesús, que lograron resistir y no caer en la tentación. Santiago 1, 14, 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestra naturaleza pecaminosa, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja de crecer, da a luz la muerte. Ahora creo que simplemente para que quede claro, hay una diferencia entre tentación y pecar. La tentación siempre va a estar, eso no lo puedes evitar, porque la tentación viene de afuera, o es algo externo, o viene de tu corazón, de tu naturaleza pecaminosa, pero es como que la tentación es cuando el pecado está ahí y quiere tocar a la puerta. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? Vos estás del otro lado de la puerta. ¿Vas a abrir la puerta o no la vas a abrir? Si no la abrís, lograste resistir y no caíste en pecado. ¿Me avanzás una más? Santiago 4, 7 y 8 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué es lo que acá nos está diciendo Santiago? Es bueno, lo que tenemos que hacer es resistir al pecado, a la tentación, perdón. Tenemos que resistir al diablo que nos quiere hacer caer. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros, para que podamos en el momento de que cuando viene la tentación, tener la fuerza y el poder para poder resistir y no caer como lo hizo José. Por eso déjame hacerte un par de preguntas en cuanto a tu propia vida. ¿Cómo estás con el pecado? De todo tipo de pecado en tu vida, ¿sí? ¿Jugás con el fuego? ¿Jugás con la tentación? ¿Jugás con el pecado del mundo? ¿Lo que el mundo te ofrece? ¿Lo que tu corazón pecaminoso quiere que hagas? ¿O esos deseos pecaminosos que tenemos en nuestro corazón? ¿Das lugar a las mentiras del diablo que quiere verte caer y pecar contra Dios? ¿Justificás tus malas decisiones con excusas? ¿Sos consciente de que estás pecando contra Dios, tu Padre, tu Salvador? ¿Cómo estás con la pornografía u otros pecados sexuales? De vuelta que son pecados. ¿Qué miras en tu celular? ¿Qué escribís en las redes sobre otros? ¿Qué haces cuando tus amigos te invitan a hacer cosas o ir a lugares que sabes que a Dios no le agradan? Cuando todos se rían del más débil o capaz del más tontito del grupo, ¿cómo reaccionás? ¿Cómo tratás a tus padres? Cuando sentís la presión de la comparación, ¿a quién le crees? ¿A Dios o las mentiras del diablo? ¿En qué invertís tu tiempo? ¿Cuánto tiempo perdés, o creo que perdemos, estando en el celular, desperdiciando tiempo en las redes, mirando películas, scrolling,
viviendo en ese mundo irreal que de verdad mucho no nos sirve, sino lo único que nos causa es ansiedad, depresión, inestabilidad, pánico, porque vivimos en la vida una vida irreal y de repente cuando nos confrontamos con la vida real no sabemos cómo manejar la situación. Pero ¿sabes qué? Dios quiere ayudarte en la tentación. Dios está ahí con vos. Como le ayudó a José, te quiere ayudar a vos. Acércate a Él, así Él se va a acercar a ti. Y Dios entendió eso, José entendió que si iba a pecar, iba a fallarle a Dios y por eso resistió. Pero como les dije antes, José pagó un alto precio para mantenerse íntegro. Perdió su libertad y terminó en prisión de vuelta. ¿Estás dispuesto para hacer las cosas bien, para vivir una vida íntegra, para agradar a Dios, tal vez hasta pagar un precio alto? Y por último, Dios está, ¿me sigue la próxima? Dios está cuando todos se olvidan de vos. Dios está cuando todos se olvidan de vos. ¿Me pones la próxima, por favor? A veces parece, como vimos al principio, como vimos el Salmo de David, que decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Parece que Dios se olvidó de vos. Se olvidó de mí. Dios, ¿a dónde estás? Me siento solo. Grito por socorro, pero parece que no viene ninguna reacción del cielo. Y a José también le pasó. ¿Cuántas veces él se sintió olvidado? Que nadie se interesaba por él. Ayudó a personas, hizo las cosas bien y después todo el mundo se olvidó de él. Lo dejó ahí. Pero Dios no se olvida de vos. Dios siempre te ve y está contigo. En el momento correcto siempre va a enviar el socorro. Siempre. Lo vamos ahora rápido a ver en una de las situaciones de vuelta de José. Injustamente, después de la tentación, después de no pecar contra la esposa de Potifar, ¿qué pasó? Huyó y ella se enojó porque él no hizo lo que ella quería y mintió. Le dijo a su esposo, mirá este hombre, este hebreo que trajiste, este esclavo. Quiso abusarse de mí. Potifar se enojó y lo mandó a la cárcel. Y José, por haber hecho las cosas bien, terminó injustamente en la cárcel. Por haber tratado de no pecar, por haber tratado de honrar a Dios, respetar a su amo, vivir en pureza, él terminó pagando las consecuencias. Y también así lo dice, porque en Génesis, solo se los leo rápido, Génesis 40:15 dice, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Él lo dice. Eso se lo dijo al copero y al panadero. Él sabía, era muy consciente, yo no hice nada. Y mira dónde estoy. ¿Por qué? Ayúdame. Y estando ahí en la prisión, en Génesis 40, en todo ese capítulo, mientras José está ahí también de vuelta, está haciendo las cosas bien, lo ponen como encargado, llega el copero, el panadero del faraón, llegan a la cárcel porque hicieron algo mal, entonces el faraón se enojó y los mandó a la cárcel. Los dos tienen un sueño y entonces vienen a hablar con José. José se entera, le dice, mira, si quieren, mi Dios tal vez puede darme la interpretación. Entonces José ora, les da la interpretación, se cumple esa palabra, se cumple exactamente la interpretación del sueño que José les dio. Y entonces después José al final le dice al copero, porque el panadero murió, le dice al copero, cuando estés de vuelta con el faraón, acordate de mí, no te olvides de mí, acordate del bien que te hice, cómo te ayudé para que te profeticé o te dije del sueño que vas a tener, que vas a salir. Pero ¿sabes lo que dice al final del capítulo 40 de Génesis 23? Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Otra vez, alguien que se olvidó de la vida de José. Después más adelante, dice Génesis 41:1, versículo después, aconteció pasados 2 años. Tuvo Faraón un sueño.
2 años después, Faraón tuvo un sueño. Pasaron 2 años que de vuelta se habían olvidado de José. Y de repente ahí, dice el versículo 9 de Génesis 41, después cuando Faraón cuenta su sueño, nadie lo puede interpretar, el copero dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Versículo 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. De repente se acordó, alguien se acordó, el copero se acordó de vuelta, pero ¿sabes qué? Pasaron 2 años. En esos 2 años José seguía en la cárcel, seguía en la prisión. ¿Sabes que muchas veces parece que como hijos de Dios, aunque hagamos el bien, nadie nos recompensa y todos se olvidan de nosotros? Lamentablemente, de alguna manera, aunque sabemos que es lo mejor, pero humanamente no nos gusta esperar. Pero es parte de la vida cristiana. Es la manera que Dios usa para trabajar en nuestras vidas. Dios nos hace esperar muchas veces más tiempo de lo que deseamos, pero la mano de Dios siempre estaba presente, porque ¿sabes qué? En el momento correcto, el copero, después de 2 años, se acordó. El copero sabía muy bien lo que tenía que hacer. Se acordó del joven hebreo y se acordó dónde estaba. Y ahí después, así la historia después sigue, y José sale de la cárcel. ¿Sabes cuál es la clave? Que las personas que Dios usa grandemente, primero las prepara grandemente. Si no estamos dispuestos a pasar por las escuelas de Dios, nunca Dios nos va a poder usar de la manera que Él quiere. Porque Dios siempre te va a llevar de menor a más. Siempre, mientras que te va preparando para el próximo paso. Y mira, quiero un pequeño detalle y ya estoy terminando. Y quiero remarcar un detalle muy importante para ver la protección y la guía de Dios también en toda esta situación. Porque ¿sabes qué? José no estaba en cualquier cárcel. José no estaba en cualquier prisión. Él estaba en la prisión a donde estaban porque él fue el esclavo de Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón. La cárcel a donde después José fue enviado fue la cárcel a donde estaban todos los prisioneros importantes. Por eso, cuando él estuvo en la cárcel, en la prisión, él estaba, cuando llegó el copero y el panadero, eran gente importante, gente oficial. Él estaba encarcelado con los presos del rey. Ahora imagínate ese pequeño detalle que a veces uno ni se da cuenta, pero aún de vuelta en toda la situación difícil, Dios estaba en control. No estuvo en cualquier cárcel, estuvo en esa cárcel donde están los prisioneros del rey. Y por eso después estuvo con el copero, que después el copero volvió para estar con el faraón, y después el faraón tuvo el sueño, y después de ahí se acordó del joven. Por eso Dios no se olvida de vos. Dios no se olvida de mí. Dios está cuando te maltratan. Dios está cuando Dios está cuando sos tentado. Dios no se olvida de vos. Nunca, nunca, nunca. Terminando, ¿qué vemos en la vida de José? Que espero también de vuelta que sea de desafío para tu vida. Confió en la soberanía de Dios, perseveró en las dificultades, creyó en un plan perfecto de Dios, resistió al diablo, se mantuvo íntegro y santo, fue responsable, diligente, un buen trabajador. No sé si se dieron cuenta, pero en cada vez a donde él estaba siempre hizo un buen trabajo. Siempre era el mejor y le confiaba en un montón de más responsabilidad. Pero también vemos la fidelidad de Dios, cómo transformó cada situación para bien. Lo prosperó en cada situación y lugar que estaba, aún en la prisión. Lo preparó para su futura responsabilidad, lo protegió, lo cuidó y nunca, nunca, nunca Dios perdió el control de la situación. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias una vez más por la vida de José, que podemos ver cómo creyó en ti, Señor. Cómo creyó que tú puedas hacer posible lo imposible, Señor.
Pero gracias también que pudimos ver tu fidelidad, pudimos ver cómo tú estás en su vida presente, Señor. Como en todo momento nunca perdiste el control. Entonces sigue siendo ese Dios soberano que nos ama, que nos cuida, que tiene un plan, que nos guía, que nos protege, que nos cuida. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a soltar. Ayúdanos también especialmente a cada uno de nosotros, sino cuando estamos tentados. Saber ser consciente que tú estás ahí también en la tentación, ayudándonos a resistir al diablo. Ayúdanos a vivir vidas íntegras, sin pecado, para agradarte a ti, Señor, y para hacer la diferencia también en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.